tenemos más o menos una elección adecuada de políticos, pero no basta con eso para que haya democracia. Necesitamos que efectivamente la gente vea los resultados de la democracia, como lo ha dicho el secretario general, y que por lo tanto haya una forma de participación real de la gente en el gobierno, porque la democracia no es solamente elegir políticos para que gobiernen, es crear los mecanismos para que los pueblos, a través de sus representantes, puedan efectivamente gobernar y puedan efectivamente ser servidos por los gobiernos. El tiempo se me ha terminado prácticamente, pero no quería dejar de mencionar así, telegráficamente, que me parece que en esta perspectiva que el secretario general de la OEA plantea y que resulta tan adecuada y tan convincente, por lo menos desde mi punto de vista, también hay que fortalecer otros actores de la comunidad internacional. Tradicionalmente los Estados han sido los actores de la comunidad internacional, los Estados, es decir, los gobiernos. En los últimos años cada vez han tenido más peso las empresas, y en particular las corporaciones. Yo creo que en el enunciado que hace el secretario general de la OEA hay un reconocimiento explícito y muy importante al papel que debe cumplir la sociedad civil y al papel que deben cumplir los partidos políticos. No hay democracia sin partidos, tampoco hay democracia sin sociedad civil. Entonces, el papel de fortalecimiento de la democracia requiere que nosotros le sigamos poniendo cada día más atención a tener mejores partidos y a tener una sociedad civil más densa y más participativa. Muchas gracias. Entonces le ofrecemos la palabra a la audiencia para preguntas. Cualquiera, por favor, se identifica y da su institución. Sí, adelante, doctor Solari. Gracias, buenas tardes. Hemos tenido prácticamente 3 corrientes que han venido en los últimos 40 años. La corriente de la solución de problemas, la corriente de las reformas sectoriales, y ahora nos encontramos en una nueva corriente que dice que todo el desorden se corrige arreglando las instituciones, cuando probablemente el tema sea un divorcio y una separación de la democracia y la justicia. Entonces, si bien es cierto, nosotros necesitamos construir orden en los partidos, regular la participación de las corporaciones en la política, con toda seguridad la agenda planteada por el secretario general tiene una piedra angular, que es la piedra angular de cómo hacemos para que la democracia de América Latina y el Caribe se encuentre y se compenetre con la justicia. Probablemente en esta primera década, en este mandato de su excelencia, una de las piedras fundamentales de la OEA, más que las cartas y los palacios, van a ser los nuevos instrumentos como lo son la Agencia de Cooperación de la OEA y algo muy importante para lo cual el Perú ha contribuido. Y lo resumo y con esto concluyo. El Perú ha sido un laboratorio para la OEA. Aquí se hizo la construcción de la primera arena política compartida a través del Acuerdo Nacional, el cual se origina en la mesa de diálogo de la OEA. Estas 2 experiencias son valiosas y la tercera, que quizás muchos desconocen, la OEA participó en la capacitación de los consejeros regionales del Perú. Es decir, por primera vez la OEA salió de los palacios y penetró la base social. Esta ha sido una experiencia invalorable para entrar a una etapa en que la organización se compenetra con la necesidad y con los problemas de las asimetrías territoriales. Entonces yo quería preguntarle en base a esta pequeña alocución a su excelencia, si ya en estos meses de encuentro con la organización, con la parte administrativa, se han abierto caminos ya, trazos, para entrar a estas formas de que se encuentre la democracia con la justicia, que en última instancia es el principal problema que tiene, aparte de los que han mencionado quienes nos han antecedido, la gobernabilidad en América Latina. Gracias, doctor Solari. Quisiera tomar unas 2 preguntas más antes de ofrecer la palabra al secretario y a los panelistas. Soy Francisco Morales Arabia, abogado de esta universidad y también profesor de esta misma universidad. En la conferencia que nos ha dado hay un tema relativo a la agenda, como dijo el embajador García Belaunde,
a la agenda que usted tendría en esta perspectiva de ser un facilitador, ser un consejero de la democracia. Pero hay un organismo del sistema que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y no son precisamente un watchdog de la democracia, pero sí tienen un gran papel muy importante. Y en el caso del Perú nosotros lo podemos confirmar. Respecto de esta integración hemisférica, ¿qué cosa pretende o puede hacer esta nueva gestión de la Secretaría General con vistas a fortalecer ese mecanismo? Habida cuenta que funcionan con muy poco personal, tienen muy poco presupuesto, pero me atrevo a decir que las decisiones tomadas por la Corte Interamericana en todo este periodo de estas últimas décadas han hecho mucho por el sistema interamericano. Y además, usted, con esa trayectoria democrática y de defensa de los derechos humanos, ¿qué piensa hacer su gestión para diferenciarse de las anteriores? Gracias. Una tercera pregunta. Adelante. Luis González Cacho, rector de la Universidad Wiener. ¿Considera usted que es un factor muy importante que nuestros países no consideran una distribución adecuada de la riqueza? Primera pregunta. Y segunda pregunta. ¿Considera usted que la OEA debería conformar un bloque en defensa de los países que lo conforman frente a otros bloques tan importantes como, por ejemplo, el bloque de la Comunidad Europea? Eso es todo. Gracias. El secretario general, los primeros comentarios y también luego los panelistas. Bueno, muchas gracias. Voy a tomar el tema de un tema que planteó el doctor García Belaunde y que tiene que ver también con la última pregunta que hacía usted, que es el tema de la desigualdad. Tiene que ver con el asunto de la justicia, ¿no? En realidad, más de alguien en algún momento tendió a hacer, en la última década, tendió a hacer la diferencia entre pobreza y desigualdad, diciendo que efectivamente era posible, o de lo que había que preocuparse era el tema de la pobreza, o sea, que no haya pobres. Bueno, la desigualdad ya, en fin, es parte de nuestras sociedades, que se le va a hacer, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya que usted menciona la experiencia de Chile, efectivamente en Chile hubo gran éxito en reducir la pobreza hasta llegar a un 18-17% y probablemente vayamos un poco más abajo, pero al igual que los demás países de América Latina responde a una realidad. Sería mucho más rápida la reducción de la pobreza en nuestra región si hiciéramos avances importantes también en materia de desigualdad. Hay un vínculo, querámoslo o no. La distribución de la riqueza en nuestros países es de tal manera sesgada hacia arriba, en algún punto de la pirámide, que hace mucho más pobre a todos los demás. Si de alguna manera ustedes la curva la hacen con el 97% de la población y no con el 100%, el 97% parece bien razonable, casi europeo, entre comillas. Pero el 3% lleva el 25% del ingreso del Producto Geográfico Bruto, el 25%. Entonces, todas estas cosas que a veces se nos cuenta de los deciles y los quintiles, porque se mide mucho la pobreza por deciles y por quintiles, ¿no? Entonces se dice, el quinto quintil tiene el 41%, qué horror, tiene 41% el quinto quintil, claro, pero el quinto quintil es una entelequia. La mayor parte de la gente, la parte de abajo de ese quinto quintil ya anda por el promedio del ingreso nacional. Y si ustedes lo reducen, como digo, el 3, el 2,5, entre el 2,5 y el 3,5%, dependiendo del país, la distribución se hace mucho más razonable. Hay en este hemisferio un problema fuerte de distribución del ingreso, por eso la frase del presidente Cardoso era tan importante. Era tan importante. Yo creo que en esa materia el papel que puede cumplir el gobierno, el buen gobierno y el Estado es ciertamente muy fundamental.
porque el problema de la distribución de la riqueza no solamente tiene que ver con el ingreso material, con el ingreso monetario, tiene que ver también con la calidad de los sistemas educativos. Y la calidad de los sistemas educativos, todos sabemos lo irregular que es en nuestra región, con el acceso a los sistemas de salud y la diferencia entre sistemas de salud de una parte, digamos, privados y públicos ha ido en decadencia en nuestra región. Yo recuerdo hace unos años atrás que nos visitaban algunos ministros españoles en Chile. Estábamos reunidos entre ministros y la vergüenza que pasamos cuando nos dijeron que eran todos cotizantes del sistema público de salud español y preguntaron si nosotros lo mismo. Y por cierto no había ninguno que nosotros que fuera cotizante del sistema público. A lo mejor hace unos 30 años atrás sí. A lo mejor hace unos 30 años atrás sí. Entonces, yo creo que el tema de la pobreza también está vinculado con el mejor, no estoy diciendo que las instituciones lo hagan todo, ¿no? También está vinculado con un desarrollo institucional en el sentido amplio del término, en términos de la formulación de políticas públicas y de la calidad de las políticas públicas y de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, que ha ido, querámoslo o no, incluso hasta en retroceso en algunos países. Entonces tenemos, yo creo, en nuestra región, ese es un tema también, si se quiere, de gobernabilidad, de buen gobierno, de mejoramiento de los sistemas tributarios, que son, en el sentido amplio del término instituciones. Yo no me refiero a instituciones solamente con palacios, como ha dicho usted, sino que me refiero a instituciones también como lo que son las instituciones jurídicas de una sociedad, su sistema tributario. Fíjese usted que no puedo dejar de recordar, no puedo olvidar yo una experiencia interesante, o un dato interesante en esta materia. Voy a tratar de no nombrar los países, se supone que el secretario general no debe nombrar países, pero entre dos países de América Latina que son vecinos, y no es Chile uno de ellos, por si acaso, no es Chile uno de ellos, es otro, que son vecinos. El año 97, en uno de ellos no hubo déficit fiscal y en el otro hubo un déficit fiscal tremendo, tremendo. Y de ese año surgieron las acusaciones de robo, de fraude, de escándalo, que a lo mejor había, ¿no? Y que fueron desembocando de ahí en adelante en el que se vayan todos. Sin embargo, si en ese país que tenía todos estos problemas de robo, de desfalco, de mal gasto, etcétera, se hubiera pagado se hubieran pagado los impuestos, es decir, los contribuyentes hubieran pagado sus impuestos en el mismo porcentaje que en el otro, no habría habido déficit fiscal. A pesar de todos los malos gastos y las malas distribuciones, no habría existido déficit fiscal. Y me refiero, ya que vamos a tener, nos dije que a pesar de Argentina y de Uruguay, en el mismo año, los contribuyentes argentinos, no estoy hablando de las tasas de impuestos, ¿eh? Estoy hablando del volumen en que se pagaron, o sea, del pago, de lo que estuvieron dispuestos a pagar. Los contribuyentes argentinos pagaron la mitad de sus impuestos en relación a los contribuyentes uruguayos. Entonces esas son instituciones que en nuestra región no funcionan y que tienen que ver con el problema de la desigualdad, con el problema de la pobreza, con la capacidad del Estado y que muchas veces ponen en riesgo el Estado. Ahora, claro, si usted le pregunta por qué no, bueno, fue porque se iban a robar la plata, porque lo que usted quiera, pero la realidad es que el tema del funcionamiento institucional tiene mucho que ver con este asunto de la justicia, de la igualdad, de la pobreza, del buen gobierno y también de la democracia, porque finalmente conduce al tipo de catástrofe que condujo pocos años después. Ese es un primer comentario que quería hacer. Yo estoy de acuerdo con Mike, yo creo que efectivamente estamos en un momento muy histórico. Estamos en un momento muy histórico porque nuestra región se está quedando irremediablemente atrás. O sea, hace unos años atrás pensamos que con la apertura económica, con la restricción del gasto fiscal y con un par de cosas más,
la cosa iba, el resto lo iba a hacer, o pensaron algunos, el resto lo iba a hacer simplemente el impulso del sector privado.